Carazo. Sí, gracias, presidente. Señor López, buenos días. Usted ha afirmado en esta comisión que respeta las opiniones políticas, pero que usted viene a hacer una labor técnica y no política. Pero una cosa son las palabras y otra muy diferente los hechos, porque los hechos, señor López, es que están politizando a favor del Gobierno no solo los espacios informativos, sino los programas de humor y los espacios de entretenimiento. Por eso le pregunto, ¿es la politización de la parrilla de RTV una de las prioridades de su mandato? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Carazo. No. Yo me estoy centrando en otras cosas, en sanear las cuentas, en recuperar la audiencia y en contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a un debate público más plural, que creo que es uno de los objetivos que compartimos todos los que estamos en esta sala, porque todos los que estamos en esta sala creemos en la democracia y creemos que en el contraste de opiniones siempre salen cosas positivas. Muchas gracias. En los que una fontanera próxima a Ferraz, Leire 10, pedía datos para desacreditar a la Guardia Civil, ofrecía puestos en el Gobierno, pactos con la Fiscalía. Ayer, a última hora, conocimos que otro participante en la reunión afirma que Leire obedece órdenes de Santos Cerdán y de Pedro Sánchez. En el programa de Cintura no les debió parecer muy importante porque lo sacaron en tercer lugar y para afirmar que lo que decía Leire, pero antes la noticia no tenía fundamento y que era un bulo. Se les olvidó, eso sí, poner imágenes de Leire 10 entrando en la sede socialista de Ferraz. Por cierto, que Leire 10 es periodista de investigación. A lo mejor el Gobierno le pide que le dé un programa que se podía llamar posiblemente Malas Compañías. ¿A usted estos casos concretos le parecen que es informar con objetividad o no? Le pido que me conteste sobre estos casos concretos. Termino. Señor López, usted vino a presidir Radio Televisión Española con una indudable carrera profesional y con conocimiento del sector. Usted ha dicho que está orgulloso y yo lo entiendo. Pero ¿de verdad le merece la pena echarlo a perder por defender a un Gobierno que agoniza, a un Gobierno acorralado día a día por los escándalos? Señor Carazo, empiezo por el final. Mire, a mí el Gobierno no me pide nada. Tengo total autonomía para tomar decisiones. Y respecto a mi carrera profesional, le digo una cosa. Cuando yo llegué a Radio Televisión Española, que creo que fue allá por el mes de junio del 2023 o 22, ya no me acuerdo muy bien, ese mes de agosto la cadena cayó al 8%. Hoy está en el 10,5% de cuota y es la segunda cadena nacional. Creo que mi currículum va a salir muy fortalecido de este paso por Televisión Española. Pero mire, le voy a dar algún dato más. Le voy a decir, pasar de un resultado negativo de 12,3 millones de euros de pérdidas en el primer cuatrimestre del 2024 a un superávit de 600.000 euros es un resultado positivo y es algo bueno para mi currículum. Incrementar los ingresos comerciales de Radio Televisión Española en un 33% en el momento en el que el mercado está cayendo entre un 7 y un 10% es algo bueno para Radio Televisión Española y para mi currículum, para las dos cosas. Y luego, como le decía, datos que se consiguen a pesar de una fuerte reducción del gasto en programas del 10%. Reducir la externalización, que es lo que estamos haciendo con el aumento de la producción en Prado del Rey, es algo bueno para Radio Televisión Española y para mi currículum, para las dos cosas. Por lo tanto, mire, respecto al tema informativo, pues verá, es que los datos están ahí. Cuando sucede algo, la gente acude a Televisión Española para informarse. Mire, con el funeral del Papa, con el apagón, la cobertura de Radio Televisión Española en digital, la cobertura de Radio Nacional de España, etcétera. Mire, señor Carazo, mi prioridad es continuar por esta senda, por una senda que resumo en esta frase. Miren, más información veraz, seguir mejorando en la medida de lo posible nuestros índices de audiencia, más entretenimiento y mejor gestión económica. Muchas gracias. Muchas gracias. Para formular la pregunta número 10. Intervención como candidato a consejero y presidente de Radio Televisión Española, aludió hasta en 6 ocasiones a la BBC. Lamentablemente, en 6 meses ha conseguido protestas de profesionales históricos de la casa y críticas internas y externas que dejan sus apelaciones a la BBC como una broma de mal gusto. Le pregunto, ¿qué balance hace de sus primeros 6 meses de mandato al frente de la casa? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Montesino. Pues mire,
mejor escucho primero el suyo, porque verá, yo soy de los que piensan que el halago debilita. Y como usted no me va a halagar, yo creo que podremos llegar a un punto intermedio sobre el balance que usted hace de mi, digamos, trayectoria durante estos meses, que será absolutamente catastrófico, y los datos que yo le voy a dar, que confirman que ni lo he hecho todo bien, ni tampoco somos un desastre. Entonces, me gustaría, para poder argumentarle, saber qué valoración concreta, porque claro, una gestión es algo muy amplio, sobre qué puntos concretos quiere usted que me centre. Y no tenga oportunidad de pedir que me aclare alguno de los puntos sobre los que usted va a hacer su exposición. Pero bueno, dicho esto, no se preocupe, vamos a ello. No hay ningún problema, es que no hay ningún problema. Mire, profesionales de Radio Televisión Española se han dirigido a usted en relación a los programas sectarios de infoentretenimiento y desinformación que está impulsando, recordándole que los programas de contenido informativo de la casa tienen que cumplir con varias normas, que no hace falta que se las detalle porque seguro que las conoce, pero si no, se las diré después. Insisten en que deben separar claramente la información de la opinión y ajustarse a los criterios de rigor, independencia, pluralismo, neutralidad e imparcialidad. Premisas que usted incumple. A usted la corrupción que fanga a Sánchez, tanto en su familia, Begoña, Gómez, David Sánchez, en su gobierno, el fiscal general de Estado, Ángel Víctor Torres, etcétera, en su partido, Ábalos y sus acompañantes, todas ellas, eso sí, colocadas en la administración pública, Santos Cerdá y su fontanera Leire Díez, es decir, la operación que hemos conocido estos días, urdida en el corazón de Ferraz para atacar a la Guardia Civil, a los jueces y fiscales con el único objetivo de proteger a Sánchez, pues usted la aplica bien. Es decir, maquilla y manipula para evitar que se distraiga la audiencia con este tipo de tropelías. En cuanto a los programas, usted se acaba de poner un montón de medallas por los programas que están en este momento en parrilla. En otras ocasiones ha puesto incluso medallas por programas que no son suyos, que vienen de épocas anteriores. Dice, pero también ha hablado de sus fracasos, que efectivamente son muchos y muy dilatados en la casa, tanto cuando era director de contenidos como en la actualidad. Y no se los voy a enumerar porque los conocemos todos, pero son muchos. Pero que responda usted diciendo que... Pero no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa. Oiga, es que es un medio público que estamos sufragando todos los españoles. ¿Cómo puede responder con esa frivolidad tan absoluta? Usted lo que tiene que entender es que la relevancia para la televisión es hacer bien las cosas, que es en lo que estamos todos, con calidad y objetivo de servicio público. No tener a la corporación envuelta en polémicas, escándalos, sectarismo y manipulación. Se ha olvidado de Radio Nacional. Bueno, no se ha olvidado, porque seguro se ha olvidado en otras ocasiones cuando le hemos preguntado por Radio Nacional de España, que ha perdido desde que usted es presidente de la casa un 40% de sus oyentes, situándola en quinta posición después de RAC 1, que para que sepamos todos solo emite en Cataluña. Habla de superávit, como ha hecho aquí respondiendo, pero en ningún caso nos ha mostrado las cuentas ni a nosotros, e entiendo que tampoco al Consejo. Mire, el compromiso del servicio público ha de manifestarse en cada espacio, en cada noticia, sin interferencias, censuras ni maquillajes. El daño reputacional para la radio y televisión es enorme, enorme, y solo cabe que rectifique de una vez por todas el rumbo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Montesinos. Empiezo por lo último porque creo que ahí probablemente habrá sido un error, porque ha dicho que no le he mostrado las cuentas a nadie y tampoco al Consejo. ¿Cómo no le voy a mostrar las cuentas al Consejo si las aprueba el Consejo de Administración? Por supuesto que tienen las cuentas el Consejo de Administración y obviamente reales, sus consejeros tienen las cuentas. Pero bueno, obviamente, mire, yo en primer lugar no he dicho que no pasa nada. Yo no he dicho eso en ningún momento. Yo he dicho, en relación con un determinado programa, que cuando tenga el convencimiento profesional, sin ninguna campaña que me induzca a tener que tomar decisiones apresuradas, tomaré las decisiones profesionales que crea que debo tomar. Eso es lo que yo he dicho aquí. No he dicho otra cosa. Pero mire, no he dicho que no tal. Hacer bien las cosas. Por supuesto que hay cosas que hay que mejorar, muchísimas. Y yo les invito a ustedes y a su grupo a que puedan participar en la mejora de esas cuestiones. Pero le digo alguna. Mire, hemos cerrado con superávit, los servicios informativos están siendo referentes en los grandes acontecimientos, hemos mejorado las audiencias, hemos aumentado los niveles de producción interna y de coproducción en nuestro centro de Prado del Rey, estamos poniendo en marcha un nuevo modelo de gestión de la estructura territorial. Mire, nos han dado también el distintivo de igualdad en la empresa, que yo lo valoro muchísimo porque me parece que es una cuestión
también a poner aquí encima de la mesa y hemos presentado a esta comisión, a esta Cámara, una propuesta de borrador de mandato marco que no había llegado en los últimos años desde el Consejo de Administración. Por lo tanto, no solamente es lo que hago yo, es lo que hacen el conjunto de los profesionales y el conjunto de los miembros del Consejo de Administración. Y yo le quiero dar las gracias a todos ellos por ayudarme a sacar adelante la gestión de esta compañía tan complicada. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor López, desde el Grupo Parlamentario de Vox le queremos preguntar por los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas, dos programas que están generando malestar tanto dentro como fuera de la corporación. En primer lugar, ambos programas están siendo criticados por buena parte de la audiencia porque en ellos hay un claro sesgo ideológico tanto en la selección de temas como en los invitados que llevan. Y en segundo lugar, los propios profesionales de Radio Televisión Española también han manifestado numerosas críticas, porque se demuestra que ustedes siguen privatizando contenidos informativos, porque en ambos programas no se diferencia la información de la opinión y porque ambos programas no se ajustan a los criterios de rigor, independencia, pluralismo, neutralidad e imparcialidad que se requiere en los contenidos de la cadena pública. Y por todo ello, señor López, teniendo en cuenta esto, queremos preguntarle si va a mantener ambos espacios en la programación de Radio Televisión Española. Buenos días, señor Mariscal. Me temía de nuevo que no íbamos a estar de acuerdo en esta pregunta. Lo veía venir, pero voy a empezar por el final. Como me ha preguntado si iba a renovar ambos programas, dada la buena marcha de ambos programas, el crecimiento de audiencia que han tenido, le confirmo que sí, que una vez que toque el periodo de renovación, que será dentro de unos meses, un par de meses, voy a proceder a la renovación de ambos espacios. Muchas gracias. Gracias. Señor Mariscal. Señor López, usted empezó siendo director de la televisión católica 13TV, después fue director de Telemadrid cuando gobernaba el Partido Popular con Cristina Cifuentes y ahora es presidente de la Televisión Española cuando gobierna Pedro Sánchez. ¿Y qué le diferencia a estas tres televisiones? Bueno, pues que de las dos primeras usted pudo salir bien parado, pudo crecer profesionalmente, pero no va a suceder lo mismo cuando deje Radio Televisión Española. ¿Quién le va a querer a usted después de dirigir la peor televisión pública que hemos tenido en nuestro país? Una televisión pública que cabrea a todo el mundo, a buena parte de la audiencia, a los trabajadores de la Televisión Española, a profesionales del mundo de la televisión. Usted tiene cabreado a todo el mundo, hasta Melody está hasta las narices de ustedes. Pero el problema no es que Melody esté harta de ustedes, el problema es que millones de españoles están hartos de los contenidos de Radio Televisión Española. Son personas que están pagando su sueldo a través de sus impuestos, el suyo, el de Javier Cintora y el de Javier Ruiz. Y por eso desde Vox nos comprometemos con todos esos españoles a que ustedes no tengan una salida cómoda del poder. Ni Pedro Sánchez, ni todos como usted, que hacen su juego sucio. Gracias, señor Mariscal. Yo espero que usted sí salga bien parado después de su aventura política y que pueda reincorporarse a la empresa privada y que pueda tener un futuro laboral brillante. Mire, respecto a mis aspectos laborales futuros, usted no se preocupe, que de eso ya me ocupo yo, de sacarlos adelante. Básicamente porque por todos los cargos en los que he pasado he dejado las cosas mejor que me las encontré. Y estoy muy orgulloso de haber trabajado en La Sexta, de haber trabajado en 13TV, de haber trabajado en Telemadrid y estar ahora en Televisión Española. Le agradezco que recuerde mi currículum porque estoy orgulloso de cada uno de los pasos que he dado. Mire, usted y yo, o su grupo y yo, tenemos una diferencia fundamental en la concepción de la televisión pública. Y afortunadamente, hasta ahora solamente teníamos la referencia de lo que usted dice aquí, pero hemos tenido la posibilidad de que un compañero suyo, en este caso de la Comisión de Control de la Televisión Pública de Baleares, nos explique cuál es su modelo para la televisión pública estatal. Hace poco, concretamente el 15 de mayo, un diputado de Vox defiende que con Franco la televisión era de más calidad y objetiva. Por lo tanto, como usted comprenderá, estamos en las antípodas de cuál es el planteamiento que yo entiendo para la televisión pública y el que usted entiende. Por lo tanto, creo que cualquier dato, cualquier elemento que yo le pueda dar en relación con con la buena marcha tanto de los programas mañaneros como del programa de Jesús Cintora sería absolutamente. Pero mire, le voy a decir una cosa, no hay insultos ni hay amenazas que puedan con la democracia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Lo primero que quería decir es que, como catalano hablante, siento asco y vergüenza de lo que se ha producido en esta comisión, utilizando el catalán como arma arrojadiza en lugar de ser una lengua de entendimiento y de comunicación. Y dicho esto, le hago su pregunta, señor López. Buenos días. ¿Qué valoración hace usted sobre el programa La familia de la tele? ¿Quién decidió poner en manos del sensacionalismo y de una televisión agotada, un modelo agotado, el valiosísimo archivo de Radio Televisión Española? ¿Dónde está la rendición de cuentas por haber invertido recursos públicos en un programa que ni entretiene, ni informa, ni enriquece culturalmente, señor López? La familia de la tele ha sido una traición a ese mandato que usted tenía de elevar la calidad de la televisión pública, y la dirección de Radio Televisión Española tiene una responsabilidad que no puede eludir. Ahora que ya sabe lo que pienso, espero que me responda. Señora Mejías, mire, el primer tramo de la familia de la tele está ahora mismo en un 7,4% de cuota, ¿vale? Y el segundo está más bajo, está en un 6,5% de cuota. A pesar de eso, la tarde ha subido al 10% por el buen comportamiento de las series. Pero voy a ir a la cuestión. Sí, pero espera un momento. Voy a ir a la cuestión de fondo que usted ha planteado, que me parece interesante, que es sobre el modelo de la televisión pública. Mire, en la televisión pública nosotros nunca vamos a poner una línea roja con quiénes, sino con el qué. Y le voy a decir una cosa, yo prefiero equivocarme a no intentarlo. Ustedes, que les gusta mucho, bueno, más a su compañero Mariscal, seguir mi Twitter, le digo una cosa, tengo una frase arriba en mi Twitter que dice: la mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada y no ser nadie. Este es el objetivo que muchos tienen en este país para la televisión pública, y yo estoy trabajando para que sea lo contrario. ¿Nos podemos equivocar? Por supuesto, nos hemos equivocado con muchísimos programas. Ya no le estoy hablando de ahora, estoy hablándole de etapas anteriores. Y no pasa nada, señora Mejías, se corrige. Pero le he dicho a su compañero Sierra, cuando yo tenga el convencimiento profesional, no el convencimiento político, ni el convencimiento de otro orden, ni la presión por parte de determinados medios de comunicación que tienen clarísimos intereses en que a la televisión pública le vaya mal, en el momento que yo tenga ese convencimiento de que el programa no da más de sí, no tenga ninguna duda de que yo lo retiraré de la parrilla, pero me va a permitir que gestione la parrilla de la televisión pública con criterios profesionales, porque es lo que estamos haciendo. Y como luego voy a poder contar, porque me ha hablado del tema económico, en relación también con las cuentas del primer cuatrimestre de Radio Televisión Española. Dicho lo cual, tomo nota de lo que me dice. Me parece que el debate es sano, me parece que tener una opinión diferente no es malo, me parece que todo eso enriquece. Lo que no enriquece son las campañas, señora Mejías. Muchísimas gracias. Se están aplicando en la Corporación de Radio Televisión Española para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, señora Martínez. Vamos a ver, IMOP, ese estudio que yo le he comunicado esta mañana, que no lo tenemos todavía completo, si le surge alguna duda, es esa empresa que ha publicado recientemente también un barómetro de intención de voto que le da mayoría absoluta a su partido con Vox. Por tanto, entiendo que no es sospechoso. Acusarnos de un fraude contable en la contabilidad pública, que es lo que usted ha hecho aquí esta mañana en relación con 2025, me parece que es muy grave. Pero no por mí. Mire, yo no hago la contabilidad. Me la hace el equipo de Televisión Española, que lleva allí toda la vida, que son trabajadores de Radio Televisión Española, y que yo creo que usted esta mañana le ha faltado el respeto. Ninguno de esos trabajadores del Departamento de Gestión de Radio Televisión Española ha recibido ni recibirá jamás ninguna instrucción por mi parte para maquillar las cuentas. Critíqueme lo que quiera, diga que soy lo peor que ha pasado en toda Televisión Española, pero no manche el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras del Departamento de Administración de Radio Televisión Española, porque son personas muy competentes y son personas que cuando hay un problema mandan un mail y advierten de los riesgos.
Luego somos los directivos los que tomamos la decisión de hacerles caso o no hacerles caso. Pero el Departamento de Contabilidad de Radio Televisión Española no maquilla las cuentas. Les rogaría, por favor, que tuviera un poco de consideración con ellos. Respecto a las medidas de control presupuestario, he contado aquí cómo está el primer cuatrimestre de año. ¿Qué hemos hecho? Pues mire, optimizar los recursos internos evitando encargos externos que no estaban justificados. También estamos rentabilizando las existencias de contenidos en el diseño de la programación de diferentes canales. Hemos contenido el gasto en viajes y desplazamientos. He reducido el organigrama directivo, lo he contado aquí esta mañana, en un 25% en los puestos de dirección y subdirección, con un ahorro de más de 2 millones de euros. El ajuste en los nuevos contratos de producción de programas. Hable con las productoras. A todas se les ha pedido una reducción lineal del 7%, alguna incluso un poco más, y han respondido positivamente porque teníamos que cuadrar la cuenta. También el mayor aprovechamiento de la estructura territorial, la revisión de los contratos de servicios. En definitiva, señoría, queda muchísimo por hacer, pero lo que le voy a decir es una cosa: yo jamás mentiré en una contabilidad pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Para formular la pregunta número 19 tiene la palabra el señor Alonso. Gracias, presidente. Señor López, la pregunta que le formulo hoy es muy sencilla. ¿Qué mecanismos garantizan la independencia editorial de Radio Televisión Española frente a las directrices del Gobierno? Y posiblemente sé que me hablará de esos estatutos que ustedes han convertido en papel mojado, pero, señor López, a día de hoy todos sabemos que la televisión pública no garantiza el pluralismo, no actúa con imparcialidad, no informa con objetividad ni refleja la diversidad de voces y, desde luego, no tiene ninguna independencia editorial frente al sanchismo. Por eso no queremos saber solamente qué mecanismos existen, sino qué está haciendo usted para que funcionen de verdad. El presidente. Muchas gracias, señor Alonso, por su pregunta. Mire, el principal mecanismo que asegura la profesionalidad y la independencia editorial de Radio Televisión Española es la profesionalidad de cada una de las personas que la componen y, por lo tanto, y el cumplimiento de las obligaciones y de los derechos que tienen a fin de cuidar la prestación y la calidad del servicio público. Pero antes, la noticia de última hora. La Corporación Radio y Televisión Española, como decía hace un rato, tiene aproximadamente unos 6.700 trabajadores en este momento, y yo, permítame que le diga, me atribuiría a usted una especie de superpoderes si yo pudiera influir en todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de Radio y Televisión Española. Por lo tanto, yo confío sobre todo en esos trabajadores, confío y considero que es muy necesaria la discrepancia. En la discrepancia y en el debate siempre hay puntos de encuentro. El problema es cuando no hay debate. Cuando no hay debate no hay democracia. Y por eso yo jamás va a oír de mí una palabra contra aquellos que desde dentro de la compañía, como puede ser el Consejo de Informativos o otras actuaciones dentro de la compañía, expresan de manera educada y civilizada sus posiciones. Porque, mire, yo respeto al Consejo de Informativos y durante mi presidencia el Consejo de Informativos va a seguir existiendo, algo que no está sucediendo en otras televisiones públicas autonómicas. Por lo tanto, todo mi apoyo al debate, a la discrepancia y a que podamos tener puntos en común. Muchas gracias. Señor Pues, señor López, no sé si habrá mucho debate, pero lo que está claro es que quienes prosperan son los que repiten como papagayos los argumentarios del Gobierno. Y no lo decimos solo nosotros, lo dicen los contenidos, los presentadores, los enfoques. Las palabras del Gobierno que resuenan en sus informativos como un eco programado son sabotaje, bulo, fango, ciberataque. Cuando hablan de la derecha usan adjetivos como ultra, radical, desproporcionada, pero cuando se refieren al Gobierno y a sus socios el tono cambia. Progresismo, gran coalición, gobierno de progreso. ¿De verdad usted se cree que los españoles somos tontos? Tratan
de pasar de puntillas por el caso Koldo, tratan de pasar de puntillas cuando salen escandalosos audios que comprometen a altos cargos socialistas, se incomodan cuando les toca hablar del aforamiento exprés de Gallardo en Extremadura con 5 caídos para proteger al hermanísimo del presidente del gobierno. Han convertido Radio Televisión Española en Telesánchez. Son ustedes el perfecto bufón aplaudido por los poderosos. Su presentadora Inchaurrondo recibe premios del PSOE de Madrid entregados por la socialista que preside esta Cámara, la tal conocida como Cariño por el señor Koldo. Que una presentadora nos ofende a los católicos durante las campanadas, usted sale inmediatamente con el ministro Bolaños a defenderla y la premian con otro programa. ¿Que alguien cuestiona la hora de la 1? Pues ya sale el señor Puente, ayer reprobado por el Senado, a aclarar las audiencias como si fueran del propio gobierno. ¿Se ha dado usted cuenta que acaba de pasar ahora mismo en mi intervención cómo le aplaude la bancada socialista eufórica al terminar sus intervenciones? ¿Cree que eso es imparcial? No le aplauden con tantas ganas como a Sánchez, pero le auguro futuro en el PSOE. Y no se preocupe que aunque usted pasará la historia por haber sido el vocero del gobierno más corrupto de la democracia, siempre le quedarán palabras de aliento, como las del señor López, el que perdió las elecciones en mi tierra, en Castilla y León, y las va a volver a perder en Madrid. Y si lo ve muy mal, pues siempre le puede hacer Tezanos una encuesta diciéndole que ha sido el mejor presidente que ha pasado por la casa. Quiero decirle y aclararle que me sorprende cada vez que defiende usted aquí su currículum agarrándose a los datos al más puro estilo Maquiavelo y diciéndonos que el fin justifica los medios. Pero ojo que eso también la fontanera del PSOE podría decírselo. Y señor López, y con esto termino, la verdad siempre acaba saliendo a la luz, también en Radio Televisión Española. Y muy pronto ni usted ni su gobierno van a poder silenciarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, señor Alonso. Mire, lo primero, una cuestión de concepto con lo último que ha dicho. Yo no estoy puesto aquí por ningún gobierno, estoy puesto por la mayoría absoluta de los representantes de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados, no por el Gobierno. Eso es el sistema que ustedes aplican en otras televisiones autonómicas. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no creo que los españoles sean tontos. Creo que somos un gran pueblo y que somos una gran nación. Y de ahí usted no me va a sacar. Pero respecto a la percepción, y como no me queda mucho tiempo, le voy a decir una cosa. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene su panel, que sabe que van actualizando periódicamente. El 23 de mayo, hace 6 días concretamente, dice la CNMC. Pregunta sobre si la información suministrada en los informativos de los canales de RTV es objetiva. El 56% de los españoles dice que está muy de acuerdo o bastante de acuerdo. Cuando ustedes gobernaban, en 2016, ese dato era 12 puntos menor. Muchas gracias. La pregunta número 20 tiene la palabra la señora Patricio. Gracias, presidente. Señor López, en un medio de comunicación público financiado por todos los españoles, la reputación y la credibilidad son la base de su prestigio. Por ello le pregunto, ¿qué acciones concretas ha implementado para mejorar la percepción pública y la credibilidad de Radio Televisión Española? Muchas gracias. Gracias, presidente. A ver, ahora. Muchas gracias, señora Patricio, y buenos días. Mire, acabo de referirme cuando le contestaba a su compañero Alonso sobre el panel de hogares de la CNMC y que creo que tiene unos datos bastante interesantes y además es un panel que le aconsejo que vayan mirando de manera, no solamente se refiere a Radio Televisión Española, es un panel muy amplio que creo que tiene datos muy importantes y que permiten extraer conclusiones para la crítica, pero también para el reconocimiento cuando las cosas se hagan bien, porque no todo se hace mal en Televisión Española. Yo creo que también respecto a la percepción pública que usted me estaba diciendo, creo que el aumento que se ha producido en la audiencia de nuestros canales es un índice interesante para ver que esa percepción pública ha mejorado. Yo creo que no se mira aquello de lo que se desconfía. Este es mi punto de vista y, por lo tanto, creo que estamos en un camino que, con todos los errores que podamos cometer, pero siempre escuchando lo que ustedes tengan que decir, porque ustedes tienen una función muy importante, que es controlar lo que yo hago. Esa es la función de control que ustedes tienen atribuida. Yo tomo nota de lo que me dicen, por supuesto. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero creo que entre todos podemos seguir mejorando el servicio público de la radio y de la televisión, como creo que se ha producido en estos meses. Muchas gracias. Muchas gracias.
Señora Patricio. Gracias, presidente. Señor López, mire, desde que usted fue colocado al frente de Radio Televisión Española, la credibilidad de la corporación no solo no ha mejorado, sino que se ha desplomado. La manipulación política ha pasado de ser un riesgo a convertirse en su modus operandi. Y se lo dicen incluso desde dentro. Colectivos profesionales de Radio Televisión Española denuncian abiertamente el sesgo y la deriva partidista de muchos de sus programas. Los programas informativos de Radio Televisión Española tienen que cumplir varias normas y deben separar claramente la información de la opinión y ajustarse a los criterios de rigor, independencia, pluralismo, neutralidad e imparcialidad. Esto es un fragmento de una nota informativa del Consejo de Informativos de Televisión Española. Se lo pueden decir más alto, pero no más claro. Y es que el equilibrio, la mesura y la prudencia están reñidas con su estrategia. Usted prefiere el maquillaje y el despilfarro. Una televisión claramente alejada de lo que debe de ser un medio de comunicación público. La realidad es que Radio Televisión Española y el Gobierno han alcanzado tal grado de mimetismo que ya no se distingue la propaganda institucional del supuesto servicio público, si es que lo hay en algún momento. La corrupción y los escándalos que comprometen al Gobierno y sus consecuencias para nuestro país, para España, son un tema tabú para Radio Televisión Española. Por eso ya nadie les quiere, no son creíbles. Ha conseguido que la ciudadanía sentencie su estrategia, ni confianza ni respaldo. Y es que usted ha renunciado a la calidad, a la innovación y a la creatividad, y lo ha hecho por puro servilismo político, convirtiendo Radio Televisión Española en una extensión del gabinete de Pedro Sánchez. Señor López, rectifique. Si no lo hace, su legado será el de haber desprestigiado la radiotelevisión pública hasta convertirla en un instrumento de desprestigio al servicio del poder. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Sí. Muchas gracias, señora Patricio. Un pequeño apunte antes de pasar a darle algunos datos. Yo no fui colocado, fui votado por la mayoría absoluta de los votos del Congreso de los Diputados, que son la base de la democracia. Por lo tanto, no me colocó nadie, me votó el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. Mire, me habla de despilfarro, pero vamos a ver, ¿cómo que despilfarro? Si estamos en superávit y con reducción del gasto en programas. Se lo he contado hace un momento. Yo sé que usted confía en los datos que yo le doy, porque además son datos públicos de la contabilidad de Radio Televisión Española. Mire, en unos días vamos a hacer público, no me queda tiempo, pero vamos a hacer público el estudio de IMOP que hacemos cada año sobre la percepción de Televisión Española. Ahí verá usted que se percibe la 1 en el último año como la cadena que más ha mejorado, por un 55% de los entrevistados, frente al 14% que dice que han empeorado. Si nos han sentenciado para bien. Y mire, mientras que en 2023 el 11,7% de las personas decía que la 1 era la cadena que mejor había evolucionado, ahora es el 34,3%. Se ha multiplicado por 3. Y por último, y con esto termino, presidente, la 1 aparece, porque ha dicho que no tenemos creatividad, la 1 aparece como la cadena que más está innovando, muy por encima del resto de cadenas en abierto. Concretamente, el 35,5% menciona la 1 frente al 16,1% de Antena 3. Pero le haré llegar el estudio, lo colgaremos en cuanto que lo tengamos completo. Muchas gracias. Para formular la pregunta número 21 tiene la palabra la señora Bravo Sánchez. Gracias, presidente. Señor López, entiendo que usted es consciente de la situación que se vive en muchos centros territoriales. Hay falta de personal, trabajadores sin contratos estables, jefes de informativos desbordados que están asumiendo tareas que no les corresponde. Un problema que además incrementa los fines de semana porque no hay personal suficiente para cubrir 2 noticias al mismo tiempo en la misma región. Y mientras, los profesionales del proceso de consolidación de empleo que han conseguido una plaza en un centro territorial están de vuelta a Madrid. Además, faltan medios técnicos, el sistema de montaje no está afianzado. Son varios los días en los que los informativos territoriales están o alargando sus contenidos o emitiendo informaciones atemporales o ocupando esos espacios con entrevistas o acortándolos. Por esta razón le pregunto qué atención se le está prestando a los centros territoriales de RTV. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Bravo. Comparto con usted la preocupación por la situación de los centros territoriales. Como usted sabe, lo primero que hice fue crear una dirección específica de territorial que hasta mi llegada dependía de la dirección de informativos, no tenía entidad propia. Cristina Bravo
está al frente de ella y creo que está haciendo una labor verdaderamente muy importante en un plazo de tiempo muy breve. Me acabo de referir, no he podido referirme a lo de Cataluña, pero sí al tema de Andalucía, al tema de la Comunidad Valenciana. Estamos intentando prestar toda la atención posible a los centros territoriales. Y como usted, creo, lo mismo me equivoco, pero creo que usted es senadora por la Comunidad de Madrid, también le diré que vamos a tomar medidas en relación a Madrid y que ya estamos trabajando también, al igual que en el caso de la Comunidad Valenciana y de Andalucía, en extender nuestros informativos de fin de semana, a sábado y domingo, en un plazo de tiempo razonable, pero en todo caso, como le digo, nos vamos a marcar como objetivo poder hacerlo a partir del mes de septiembre. Obviamente, eso implica medios, implica reestructuración del personal e incremento de las dotaciones económicas una vez que analicemos la situación de cada uno de los puntos, no solamente de Madrid, sino también de los otros centros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bravo. Pues discrepamos, señor López, porque desde luego nosotros lo que observamos es un dispendio innecesario de los recursos. Por ejemplo, cuando envían desde Madrid hasta 5 equipos para cubrir un acto de conciliación entre el expresidente Revilla y el rey emérito. Pensamos que quizá no les vale cómo cuentan la información los periodistas de esos centros, o no son lo suficientemente obedientes como los directores del Centro Territorial de Madrid, a los que cesaron sin tapujos por seguir criterios profesionales. Por cierto, un informativo que durante 7 años ha tenido buenos datos de audiencia y que con la nueva dirección se fue a negro el pasado lunes. Quizás ustedes purgaron a estos directores por no seguir las órdenes gubernamentales para desprestigiar a Isabel Díaz Ayuso. Con la nueva dirección están haciendo un uso espurio de los equipos contra la presidenta, por ejemplo, preguntando sobre cuestiones que nada tienen que ver con su acción de gobierno, como ocurrió hace unos días en la inauguración de un centro de salud en Pozuelo, donde no se le preguntó nada al respecto. Trabajan claramente con la finalidad de ensalzar la figura de Pedro Sánchez, de sepultar las operaciones criminales del cártel de Ferraz, evitan descaradamente preguntar sobre los casos de corrupción del PSOE, los ataques a la UCO o las operaciones de Estado contra jueces y fiscales. El territorial de Madrid se ha convertido en teledelegado, en un folletín de quejas vecinales con aperturas sensacionalistas, siempre en la misma dirección. E imagino que usted va a argumentar que estos cambios obedecen a un proceso de reestructuración para reflejar la realidad territorial de los centros, con un único objetivo: ser divulgadores de la propaganda institucional cuidadosa e interesadamente fabricada desde Moncloa. Hablamos de un medio público que pagamos entre todos. Los usuarios se merecen una información contrastada y veraz. Los centros territoriales son centros, músculos de la corporación. Son los que nos diferencian de otros medios y nos deberían de poner a la cabeza de España y de Europa, y en eso confiamos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Perdone. Muchas gracias, señora Bravo. He oído la palabra purga. Entonces, a mí podría contestarle a eso, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer por una cosa, porque yo fui director de Telemadrid. Entonces, yo no lo voy a hacer porque tengo mucho respeto para aquellas casas en las que he trabajado. Sí he leído en prensa últimamente algunos titulares del tipo: el PP intensifica el control de las teles autonómicas mientras carga contra Televisión Española, pero seguro que son titulares malintencionados y sin ningún fundamento. Ahora bien, me quedo con lo positivo que usted ha dicho. Mire, no le voy a decir que hemos hecho más cambios en otros centros y tal, porque los hemos hecho, y usted sabe que los cambios en Madrid obedecen también a cambios en Baleares, en Aragón, en Canarias, en Cantabria. Vamos a hacer cambios próximamente en el País Vasco y en otros centros. Por lo tanto, si usted lo quiere llamar purga y usted con eso consigue el titular político, yo no seré el que le evite ese deseo. De verdad que no tengo en ese sentido ningún problema. Me quedo con lo que ha dicho, que quiere trabajar para que podamos sacar adelante y revitalizar la estructura regional. Tan válidos son los profesionales que estaban en el centro de Madrid como los que han llegado ahora. Mi respeto para los que estaban y mi respeto para los que han llegado. Muchas gracias. Gracias, presidente. Hemos conocido alguna información muy preocupante desde el punto de vista económico para el futuro de Televisión Española, y no me refiero a informaciones sesgadas que usted conoce también por ser el ideólogo y artífice de una política de programación y difusión que está convirtiendo la televisión pública en el paradigma del sesgo y la manipulación, lo cual quedará para su currículum. Me refiero a informes rigurosos de entidades autorizadas y que nos obligan a preguntar cuál es su valoración sobre los recientes informes de auditoría que afectan a la gestión económica de la corporación que preside. Gracias.
para formular su pregunta. Perdón, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Mire, la valoración que yo hago desde el tiempo en el que estoy al frente de la corporación, que es desde el pasado mes de diciembre, creo que hace 178 días o por ahí, es positiva. Yo le estoy hablando de mi gestión, le estoy hablando de lo que estoy haciendo. Y, por lo tanto, si se refiere, ya sé que usted, porque ha mencionado las publicaciones que ha habido en prensa, se refiere fundamentalmente tanto al informe de la Intervención General del Estado, que, como sabe, se refiere al ejercicio 2023, no está todavía auditado el ejercicio 2024, y el informe de auditoría de cuentas anuales. Creo que, más allá de las cuestiones específicas que haya que ver en ella y que, por supuesto, estoy dispuesto a contestarle, creo que ese informe de auditoría referente al ejercicio 2023 confirma que, a juicio de la Intervención General del Estado, en la gestión económica financiera de la corporación se cumple con la legislación aplicable y las normas de carácter interno. Tengo aquí el informe completo, son 360 páginas. Es verdad que una pregunta parlamentaria es muy poco tiempo para poder discutir sobre un informe de esta magnitud, pero quedo a su disposición para cualquier aclaración que precise. Muchas gracias. Señor Ibáñez. Gracias, presidente. Efectivamente, hemos conocido el informe de la Intervención General de la Administración General del Estado de 2023 sobre Radio Televisión Española y al respecto de una controversia judicial que sabemos que dura ya unos años y que afecta a la liquidación del IVA. Y ese informe dice que la fórmula de cálculo genera muchas dudas en la intervención sobre si las premisas en que se basa pueden ser admitidas por los tribunales, lo que llevaría a consecuencias contables y societarias muy importantes. Ya sabemos que ha llegado hace unos meses a Televisión Española, pero si usted decidiera no provisionar en el balance de la sociedad ninguno de los posibles pagos que tuviese que efectuar, se podrían generar consecuencias finales muy importantes. Un fallo judicial contrario podría elevar a más de 740 millones de euros el impacto económico, lo cual situaría a Radio Televisión Española en causa de disolución. Y, señor presidente, ahora ya es usted el responsable de esta preocupación que nosotros hacemos pública. Preocupación que, como bien ha puesto de manifiesto, proviene de ese informe de la Intervención General del Estado, que usted, además, debería tomarse en serio y no ignorar. Es verdad que es importante que aquí no nos hable de tiempos pasados, porque el primer acta de liquidación de la agencia tributaria, que obliga a reflejar la deuda, se produce bien entrado el año 2018. Y otra cosa, le pediremos que no justifiquen la ocultación en el balance de su deuda tributaria, informando que los asesores de Televisión Española le dicen que los recursos interpuestos contra las deudas del IVA tendrán éxito, porque esos mismos asesores podrían formar parte de un jurado en el concurso del mejor trabajador del año y seguro que decidirían dárselo exequo al hermano de Sánchez y a la sobrina de Ábalos. Por contra, la Intervención General del Estado dice todo lo contrario. Y por eso le preguntamos dos cosas. Primero, ¿por qué se omite en la memoria de Radio Televisión Española la existencia del criterio técnico que mantiene la Intervención General del Estado? Y segundo, ¿se haría usted responsable de no tener en consideración ese criterio técnico sostenido por la Intervención del Estado? Lo que aquí responda le va a condicionar de cara al futuro. Y lo que esperamos es que por sus decisiones Radio Televisión Española no acabe incurriendo en causa de disolución. Y no lo decimos por Radio Televisión Española, sino para que su currículum finalmente no se manche. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias por seguir preocupándose por mi currículum. Se lo agradezco mucho y de verdad, a ver si tenemos posibilidad de compartirlo. Mire, vamos a ver. Lea el informe de la intervención completa. No lea solamente una parte. Es verdad que la intervención dice lo que usted dice, pero seguidamente dice lo siguiente, que aunque eso que usted ha dicho es así, la norma internacional de contabilidad número 37 establece en su punto 16 que la entidad solo reconocerá la provisión siempre que la probabilidad de existencia de la obligación presente a la fecha del balance sea mayor que la probabilidad de no existencia. Mire, esto se viene produciendo no desde el año 18. El criterio contable se produce en el año 17. Pero como usted me ha pedido que me pronuncie, y
ya sabe usted que yo no evito un charco, es algo que me caracteriza, ¿no? Yo no dude que tomaré muy en cuenta todo lo que dice la intervención general del Estado. Tomaré muy en cuenta, lo analizaremos internamente, lo analizaremos con el accionista único, que en este caso es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y veremos, una vez que tengamos todos los datos encima de la mesa, cuál es la fórmula jurídica que proteja fundamentalmente la prestación del servicio público. Porque mi currículum en esto, señoría, es absolutamente secundario. Muchas gracias. De los procesos selectivos que se están desarrollando en Radio Televisión Española. La pregunta es esta, sí, pero lo que estamos obligados es a denunciar un sistema viciado, disfrazado de legalidad, que no protege a todos por igual. No premia al mejor, premia a los suyos, a los que les conviene. Porque no me malinterprete, nosotros no ponemos en duda el esfuerzo de muchos candidatos ni desmerecemos quien consigue una plaza con justicia. Denunciamos un modelo que coloca barreras, filtra información y permite ventajas inadmisibles a quienes tienen ya un pie dentro. Muchas gracias. Señor presidente. Muchas gracias, señora Díaz. Ahora le doy los datos, pero ha dicho usted tres cosas que yo quiero señalarlas. Usted ha dicho que el modelo coloca barreras, permite filtraciones y da ventajas a las personas que ya están dentro. Bueno, yo creo, voy a empezar por la última. El tema de la ventaja usted la referirá únicamente al proceso de consolidación de empleo, que es un procedimiento que no tiene nada que ver con el de oposición libre y que viene fundamentalmente sí, señoría, de la existencia de contratos relacionados con los indefinidos no fijos. Respecto a la filtración, mire, yo llegué, me personé en el procedimiento judicial, estamos actuando de la manera que creo que tenemos que actuar, es decir, a través de la abogacía del Estado, que tengo que decirle que está haciendo muy buena labor. No puedo contar nada más, pero creo que está haciendo muy buena labor dentro de ese procedimiento. Y en cuanto a las barreras, mire, sí, hay barreras que hay que quitar. Yo no soy partidario de la presencia de los sindicatos dentro de los procesos selectivos, algo que está dentro de la normativa de Televisión Española, y estamos negociando, obviamente, para que en el futuro eso no se produzca. Lo que no puedo es saltarme la normativa y el convenio colectivo de Televisión Española y de repente, en medio de un proceso de oposición, quitar a los sindicatos de los tribunales. Esté convencida de que vamos a encontrar una solución para ese tema, porque va a haber más convocatorias a futuro con las tasas de reposición y probablemente el año que viene tengamos una nueva convocatoria. Pero creo que es importante que estas tres cuestiones usted las tenga. O sea, que comparto la preocupación, pero también quiero decirle lo que estamos haciendo para mejorarlo. Porque usted, como yo, estoy absolutamente preocupado. A Televisión Española tienen que venir los mejores. Y tienen que venir aquellos que han estudiado, que tienen pues unas cualidades que le hacen dignos de un empleo público. Muchas gracias. Señor López, usted decía que tomaba buena nota. Yo le pido que por favor tome muy buena nota de esto, porque le voy a poner un ejemplo muy reciente. Le voy a hablar de las oposiciones a operador de cámaras. Se publicó con todo detalle en qué iban a consistir la prueba, el plató, el tipo de cámaras, la microfonía, el material, la CCU. Bueno, usted como yo sabemos en qué consiste un plató. ¿Una información que estaba al alcance de todos? Sí. Pero solo quienes ya trabajaban dentro de Radio Televisión Española pudieron practicar con ese equipamiento y familiarizarse con el entorno real. Para los de fuera, sin acceso a esas instalaciones, la ventaja era evidente. Señora Díaz, vamos a ver. Usted me pregunta por la publicación que hubo hace unos días en prensa en relación con la prueba de información gráfica y captación de imagen de sonido. Mire, una vez que tuvimos conocimiento de esto, abrimos inmediatamente un expediente informativo para esclarecer lo que había pasado en la prueba del estudio A4 de Torre España. Por lo tanto, acusarme de pasividad y abrir el expediente es incompatible en sus propios términos. Bueno, puede abrir el expediente antes, sí. Pero se solicitó, mire, solicitamos un informe al comité de valoración, ¿vale? La solicitamos ese informe. Y ese informe lo que dice es que la prueba confirma que la única señal que se pudo ver brevemente fue una vista conjunta de las cámaras, sin mostrar nunca información personal ni aportar ventaja alguna a los sindicatos. Ese informe se llevó a la Comisión de Empleo, donde están representados todos los sindicatos, y se aprobó por unanimidad.
5 tiene la palabra la señora Cruz Guzmán. Gracias, señor presidente. Doy por formulada la pregunta. Presidente. Buenos días, señora Cruz Guzmán. Pues mire, este es uno de mis proyectos que cuando salga de aquí me gustaría poder dejar en marcha. Le digo los avances que tenemos hasta este momento. Mire, en primer lugar me voy a reunir el próximo mes de julio con Heike Hempel, que es la presidenta de Arte en Estrasburgo, porque ya he tenido una primera reunión, en este caso con el vicepresidente de Arte, que es Bruno Patino. ¿Por qué con Arte? Pues mire, como sabe, Arte es una coproducción fundamentalmente entre el eje franco-alemán, donde nosotros ya estamos aportando contenido, pero creo que podemos avanzar mucho más en esa cooperación que en este momento se nos está abriendo por parte de las televisiones públicas de Francia y de Alemania. Me parece interesante tener esta reunión y ver hasta qué punto podemos llegar. No soy capaz de decir ahora mismo si vamos a ser capaces de coproducir conjuntamente, si va a quedar... Vamos a verlo, pero agradezco la invitación que me han hecho para ir a Estrasburgo y iré en unos días. También estamos teniendo por parte de la dirección reuniones a nivel nacional con distintas entidades culturales que pueden estar interesadas en participar en la promoción de este canal cultural. También hemos hecho un seguimiento de toda, digamos, la base que tenemos en el archivo de Radio Televisión Española, porque tenga en cuenta que la idea es emitir este canal en ultra alta, con lo cual tenemos que hacer una serie de procesos técnicos que conllevan un tiempo y que por lo tanto necesitamos ponerlos en marcha. ¿Qué es lo que le puedo decir en cuanto a plazo? Mire, ahora mismo, como usted sabe, se aprobó el plan técnico de la TDT hace apenas un mes aproximadamente y hay que llevar a cabo una serie de readaptaciones técnicas en el entorno de la TDT. Esos plazos no dependen de mí. ¿Qué es lo que estoy valorando? Lo que estoy valorando es que con independencia de ese proceso relativo a la TDT pudiéramos poner en marcha la emisión del canal en plataformas y también la emisión internacional, con independencia, como digo, del asunto de la TDT, que nos va a llevar un poco más por el tema del ajuste del espectro radioeléctrico. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. El monstruo de las galletas hubiera sido capaz de tragar con tanto. Le preguntaba también, como ha contestado, por su programación de cultura, que tanto anuncia pero que nunca llega y lo está haciendo muy lejos para lo que queda de legislatura. Una cadena implantada en el despilfarro cuando le interesa, pero que olvida la cultura en su parrilla. Quizá porque la cultura hace que los españoles, mientras ustedes miran para otro lado, Canal Sur, Telemadrid o la valenciana Apunt, con su estreno de Terra de Bous, baten récord de audiencia, porque las cadenas autonómicas no le da miedo informar de las audiencias y de los shares. Muchas gracias, señora Cruz Guzmán. Dos cosas. 3. El mayor inversor y emisor en cine español es Radio Televisión Española. Sí, en emisión también. Por cierto, estamos hablando con la BBC para recuperar Barrio Sésamo. Me alegra que usted tenga la misma inquietud que yo. Y sí, in veritate libertas, pero para todos. Muchas gracias. El Festival de Eurovisión es una cita ineludible en el calendario español desde que Conchita Bautista se subiera al escenario en el año 1961 con su Estando Contigo. Abrió la veda de nuestras participaciones ininterrumpidas en el evento no deportivo más importante de todo el mundo. Los datos así lo atestiguan. Año tras año, Eurovisión es un festival capaz de concitar frente al televisor a familiares y amigos, y lo ha hecho este año además con cifras récords, 166 millones de espectadores y en su final más vista desde el año 2004. España, desde luego, no ha sido una excepción, más de un 50% de cuota de pantalla y, si no me equivoco, presidente, más de 13 millones de espectadores únicos. Y estas cifras tienen responsables, tienen nombres y apellidos. Tienen un nombre, el del artista que eventualmente participa cada año, en este caso Melody, y un apellido que este sí permanece inmutable, permanente, imperecedero, el que, mal pese a alguno, la radiotelevisión pública española. Le voy a preguntar, desde luego, por el papel de su delegación y el trabajo que ha hecho, y también por el papel de la pública desde el Benidorm Fest y su esfuerzo por llevar adelante candidaturas que representen bien a nuestro país y contribuir a un certamen, señor presidente, que es espectáculo, pero que no solo es espectáculo, que es casa, que es refugio, que es cultura, que es emblema para la comunidad eurofan y también para muchísimas otras personas a lo largo de todo el mundo. Eurovisión, señor presidente, creo que se merece un respeto, que se merece recuperar esos valores fundacionales que tiene y alejarse
de los burdos intentos del sionismo de lavar su crisis reputacional como si el televoto pudiera opacar un auténtico genocidio. Y creo sinceramente que hay algo incluso peor, ¿no? Algo incluso peor, porque si ya da bastante pena, desde luego, quienes guardan silencio ante un exterminio palestino, hacer activismo a su favor, diciendo que, bueno, se va a votar a favor de la canción de Israel sin ni tan siquiera haber escuchado la canción en un festival de la canción, pues ya, señor presidente, es del todo lamentable, como dice una dirigente del Partido Popular, aunque, bueno, tanto criticar a Broncano, tanto criticarlo, al final lo han acabado financiando. En fin, unos cracks estos del Partido Popular. Aún con todo, señor presidente, España seguirá inspirando al mundo también desde Eurovisión, y estas polémicas irán, pero el festival permanecerá ganando dignidad ética, no política, ganando dignidad ética gracias a esta radiotelevisión pública. Un festival que ha sobrevivido, señor presidente, a muchas cosas. Ha sobrevivido a preselecciones imposibles, a barcas a la deriva, incluso a trucos de magia borrás en plena actuación. Es lo que tiene la comunidad Eurofan, y ya acabo, señor presidente, que con su espíritu crítico, pero también con su paciencia, sobre todo paciencia, pero también con su pasión y con su tesón, hacen que año tras año el festival renazca, quizá no con la fuerza de un huracán, pero sí, como decía Conchita Wurst, como un fénix. Doy por formulada mi pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Díaz. Pues mire, me preguntaba que cómo valoro el trabajo hecho por la delegación española. Me imagino que, aunque ya ha pasado 10 días, 11, desde el festival, estarán todavía recuperándose del apaleamiento público al que se ha sometido a la delegación española, pero no por el puesto en el que hemos quedado en Eurovisión, sino fundamentalmente por motivos políticos. Eso es lo que se ha hecho con la delegación española. Y desde aquí quiero decir una cosa. Todos los integrantes de la delegación española no solamente tienen mi respaldo, tienen mi apoyo y tienen asegurada, si ellos lo desean, la continuidad en sus puestos. En este sentido, yo quiero felicitar por su trabajo a la jefa de delegación, Ana María Bordas, que además a partir del día 15 de junio va a asumir la presidencia del grupo de referencia. Tendremos que ver el grado de compatibilidad de este nuevo cargo con la jefatura de delegación, porque puede haber algunas cuestiones de índole de incompatibilidad. Y también a César Vallejo, por supuesto a la responsable de comunicación, a María Izaguirre, y al director de Televisión Española, que es Sergio Calderón. Mire, quiero, en cuanto a los datos de audiencia, usted lo ha dicho, hemos llegado a más del 50% de cuota, es uno de los festivales más vistos, y en el momento de las votaciones rozamos el 60% de cuota a nivel nacional. La actuación de España, que concretamente fue a las 21:40 horas, fue seguida por más de 6 millones de espectadores a esa hora. Es decir, estamos hablando de un evento masivo cuyas audiencias solamente las puede conseguir a veces el fútbol, no siempre. No siempre, tampoco las consigue el fútbol. Las buenas audiencias se producen también en RTV Play, donde es la final más vista de su historia, con un crecimiento del 46% respecto al año de Chanel, que había sido el top. Y por último, quiero aprovechar la pregunta que me hace respecto al Benidorm Fest para anunciar también algunas cuestiones. En primer lugar, que la próxima semana vamos a publicar las bases ya del próximo Benidorm Fest, y estamos ultimando la contratación, como me comprometí aquí, del director artístico. Una de las principales novedades que vamos a tener en el Benidorm Fest va a ser la introducción de un premio para el ganador del Benidorm por importe de 150.000 euros que asegure la carrera musical del, en este caso, del que vaya a ser el representante de España en Eurovisión, y que por lo tanto pueda tener un colchón económico para llevar adelante su carrera musical. Muchas gracias. Muchas gracias. La pregunta número 12 tiene la palabra el señor Pose. Gracias, presidente. Señor López, si pudiéramos medir el grado de crispación, si tuviéramos algo así como un crispómetro retrospectivo o una cosa de esas, pues veríamos que hay un momento determinado en que un líder político, el líder político de la derecha, que es muy aficionado a las frases filosóficas y que quedan para la posteridad, lapidarias,
pues produjo una frase que a mí desde luego me llamó muchísimo la atención: el que pueda hacer que haga. Una reflexión importante que yo al principio no vi de qué iba eso, el que pueda hacer que haga. ¿Y a qué se refiere? Pues eso, todo vale para tumbar a un gobierno, todo vale, la difamación, los bulos, todo vale para tumbar a Pedro Sánchez. Por lo tanto, es imprescindible el papel de Radio y Televisión Española. Es imprescindible que Radio y Televisión Española no es solo una corporación pública, que lo es un pilar del sistema democrático, un pilar importante del sistema democrático. Es y debe seguir siendo un garante del derecho de la información plural, veraz y de calidad. Es imprescindible asegurar una gestión rigurosa para tener esa televisión, que sea una gestión estable, transparente y, por supuesto, eficaz, y que sea sostenible en el tiempo, y para eso tienen que ir bien las cuentas. Y es por eso la preocupación de mi grupo, y yo en nombre de él le formulo la siguiente pregunta: ¿qué balance hace de la situación económica de Radio y Televisión en el primer cuatrimestre de este año? Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Pues mire, antes de decirle las principales cifras de este balance, yo quiero dar las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de Televisión Española. Y le voy a decir por qué. Porque en 5 meses, los que van de enero hasta ahora, hasta mayo, hemos hecho una transformación bastante profunda que no se ve, con un incremento de la producción interna en Prado del Rey, con la puesta en marcha de nuevos proyectos. Y yo sé que algunos de ellos están cansados del esfuerzo tan grande que hemos tenido que hacer durante este tiempo. Por eso quiero darle las gracias y quiero decirles que la buena marcha, no solamente en audiencia, sino también en clave económica de la corporación, es sobre todo y fundamentalmente de ellos y de ellas. Mire, en relación con el primer cuatrimestre de año, lo que le puedo decir es que a cierre del mes de abril la corporación ha obtenido un resultado acumulado positivo de 600.000 euros, en contraste con los 12,3 millones de euros de pérdidas del primer cuatrimestre de 2024. Es decir, hemos pasado de perder 12,3 millones a tener un superávit de 600.000 euros en el primer cuatrimestre del año. Lo he dicho de otra manera porque creo, como digo, que hay que poner en valor el gran esfuerzo que se ha hecho dentro de la compañía para poderle dar la vuelta a determinadas situaciones. En este periodo destaca la importante reducción del gasto en programas, manteniendo la segunda plaza en audiencias, y el notable crecimiento que hemos tenido en ingresos comerciales, superior al 33%. El consumo de programas de televisión, porque como por ahí leo que nos estamos gastando el oro y el moro, ha sido de un 10%, una reducción del 10% en el consumo de programas de televisión sin afectar a la audiencia. Al contrario, con un crecimiento de la audiencia. Los gastos indirectos se han reducido prácticamente en un 11% en este primer cuatrimestre. Y como les decía, los ingresos comerciales acumulados en abril, bajo las fórmulas obviamente que están permitidas legalmente a Televisión Española, han crecido un 33,7% respecto al periodo de 2024. Señorías, el mercado, depende de las fuentes que consultemos, ha caído una media del 7%. Televisión Española ha crecido un 33,7%. Muchas gracias. Muchas gracias. Para formular la pregunta número 10 tiene la palabra el señor Sarriá Morel. Gracias, presidente. Pues bien, siguiendo con el mismo tema, que evidentemente es de actualidad, la emisión de determinados mensajes por parte de Radio Televisión Española en los momentos previos de la final del Festival de Eurovisión, pidiendo paz y justicia para Palestina, provocó reacciones
por otro lado, esperables del PP y de Vox, tanto monta tanto, rayanas algunas en el delirium tremens, haciéndolas equivalentes de un apoyo a una organización terrorista como Hamás. La verdad es que aún no puedo dar crédito al cuestionamiento que desde la derecha se ha dado que Radio Televisión Española aporte información de contexto a la actuación de Israel en Eurovisión, cuando desde todos los rincones del planeta hay un clamor de voces denunciando la permanente violación del derecho internacional en la guerra de Gaza, el asesinato de decenas de miles de civiles, nada menos entre ellos que 16.000 niños. Es incomprensible, no puedo entender cómo el PP se alinea con el argumentario más falaz de Netanyahu, un señor acusado de crímenes de guerra no por mí o por mi bancada, por el propio Tribunal Penal Internacional. Patético, ya ha hecho mi compañero referencia a ello, los posts de la vicesecretaria general del Partido Popular presumiendo de votar a Israel por segunda vez sin oír ni la canción, lo que da el nivel moral en el que en estos momentos el Partido Popular se encuentra. Y no es de extrañar de un partido tan patriota y con tanto sentido de Estado, que hizo todo lo que pudo para evitar que llegaran a España los fondos de recuperación, que hizo el ridículo ante sus propios colegas europeos intentando evitar que una española, Teresa Rivera, fuera vicepresidenta de la Comisión. Pero lo triste, lo tristísimo, es que no se tenga la humanidad de condenar los asesinatos de civiles, de niños, la limpieza étnica que se pretende llevar a cabo y se está llevando a cabo en Gaza, solo por no coincidir o dar la razón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por supuesto, todo nuestro apoyo y solidaridad con los profesionales que han tenido que sufrir acoso, injurias de todo tipo por los amigos de Netanyahu. Algunos posiblemente tendrían que acompañar a Almudena Ariza sobre el terreno para ver realmente qué es lo que están defendiendo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Sarria. Mire, como sabe, el punto de partida de todo esto fue un acuerdo del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que quiero ponerlo en valor, un acuerdo por una amplia mayoría que impulsó que mandáramos una carta, que la envié yo al director general de la UER, Noel Curran, para abrir un debate. Ni siquiera pedimos la expulsión, pedimos debatir primero. No hubo debate. Probablemente si hubiéramos abierto el debate podríamos haber llegado a alguna conclusión que hubiera evitado todo lo que ha sucedido después, o al menos alguna solución de consenso que hubiera evitado esta situación. Mire, lo que ha sucedido después del tema de los mensajes en Eurovisión ha sido realmente lamentable. Realmente lamentable. Yo he tenido que ver cómo articulistas de prensa han llamado a mi compañera Almudena Ariza, a Xavier Fortes, que me lo llamen a mí da igual porque voy en el cargo público, pero comando yihadista, que se nos ponga en el punto de mira de determinadas cuestiones, y desde aquí mi solidaridad para todos ellos y para todas aquellas acciones que quieran iniciar en relación con las injurias que se han producido durante este tiempo. Mire, yo creo que hacer un debate sobre los principios de paz y de los derechos humanos tenemos que compartirlo todos, porque si no compartimos esta base, creo que tenemos un problema bastante importante, no ya como España, no ya como Unión Europea, sino como civilización, fundamentalmente, ¿no? Frente a quienes han publicado que desafiábamos a la UER, nada más lejos de la realidad. Vamos a ver, la UER nos ha mandado una carta que he hecho pública en mi contestación al portavoz del PNV, en el que está de acuerdo en abrir el debate sobre esos puntos que le ha planteado Radio Televisión Española. Y tampoco nada de desafío, lo digo también
para quienes piensan que esto supone una ruptura de España con la UER. En absoluto. La semana pasada el candidato de Radio Televisión Española, Juan Pablo García, resultó elegido miembro del Comité Jurídico y de Políticas de la Unión Europea, en el que colaboran juristas y expertos en asuntos públicos. Vamos a estar presentes en todos los foros y vamos a defender en ellos nuestro compromiso con la paz, nuestro compromiso con los derechos humanos. Lo mismo que dije que el silencio no era una alternativa, creo que no estar no es tampoco una alternativa y debemos estar presentes en estos foros. Muchas gracias. Gracias. Para formular la pregunta número 11 tiene la palabra el señor Díaz Marín. Muchas gracias, presidente. Señor. Muchas gracias. Impuestos, el suyo, el de Javier Zumpera y el de Javier Ruiz. 9 tiene insultando en directo. Tiene la palabra el señor Gutiérrez Santiago. Gracias, presidente. Miren, yo como demócrata de lo que siento asco y vergüenza es de que el mismo diputado que aquí en esta Cámara exaltase la dictadura franquista hoy haya utilizado su intervención para amenazar de manera cutre, como un matón de patio de colegio, al presidente. Así que igual debería revisar su escala moral. Como un español encantado con la nueva cara de Televisión Española, yo sí que quiero empezar mi intervención reconociendo y agradeciendo el compromiso de Radio Televisión Española. Me siento muy orgulloso del mensaje retransmitido en la televisión pública antes del Festival de Eurovisión. Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Fue un gesto absolutamente valiente, necesario y totalmente coherente con los valores que se le exigen a un medio de comunicación público, que defienda los derechos humanos, que defienda la libertad de expresión y que denuncie cualquier forma de violencia o vulneración del derecho internacional. Me parece también un acierto que Radio Televisión Española haya decidido solicitar una auditoría del sistema del televoto. Ya sabemos que ha habido una campaña por parte de Israel que ha destinado dinero desde recursos económicos, publicidad institucional, incluso el propio Netanyahu pidió a votar más de 20 veces a la representante israelí, y aquí en España pues también hemos sido testigos de esa campaña de apoyo por parte de la derecha y la ultraderecha. Como usted bien ha dicho, el festival siempre ha estado politizado para bien o para mal, y aquí hemos visto como, por ejemplo, la diputada Esther Muñoz, ¿no?, que dijo que pedía el voto para Israel sin haber visto y sin ver la actuación. Hay muchísima gente que no sigue el festival, que les da absolutamente igual, pero que han utilizado el certamen pues para tratar de evidenciar un ficticio posicionamiento público en favor de Israel en el conflicto. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Nadie que tenga un mínimo de humanidad puede estar a favor de la barbarie que está viviendo el pueblo palestino, y creo que afortunadamente la inmensa mayoría de nuestro país está en el lado correcto de la historia. Es inaceptable que un país que se encuentra señalado por organizaciones internacionales por graves vulneraciones de los derechos humanos pueda participar en el festival. Es inaceptable que un país que está matando indiscriminadamente a civiles, especialmente a niños, pueda participar, así que esperamos que el año que viene la UER entre en razón e Israel quede fuera. Como digo, ha sido un festival absolutamente empañado, más que nunca que se recuerda, y otra de las graves contradicciones que ha sufrido el festival ha sido la censura de símbolos como la bandera LGTBIQ+, incluso entre el público. La bandera no solo es un emblema de la comunidad, sino que es un recordatorio permanente de que la diversidad forma parte del corazón democrático de nuestra sociedad, es un símbolo de libertad, de igualdad y de resistencia. Su invisibilización en un certamen como Eurovisión es sencillamente inadmisible. Por tanto, sí que nos gustaría saber qué acciones ha emprendido o va a emprender Radio Televisión Española ante la censura de estos símbolos, y que esperamos que la televisión pública ejerza y garantice la libertad de expresión, no solamente como una consigna, sino como una práctica política. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Pues escuchándole y leyendo un poco estos días, parece que efectivamente la UER y el Festival de Eurovisión en concreto necesitan alguna reforma en algunos aspectos en concreto, y en eso vamos a estar. Mire, nosotros como Radio Televisión Española asumimos la presidencia del grupo de referencia de Eurovisión a partir del día 15 de junio y vamos a impulsar estas reformas. Ana María Bordas, que es la jefa de delegación española, va a asumir la presidencia del grupo, y obviamente necesitaremos contar con un consenso amplio dentro de los distintos países que forman parte de la UER, pero estamos trabajando ya en que ese consenso se produzca, y hemos tenido contactos con distintas televisiones europeas para avanzar en esta línea. Concretamente, con el tema de la bandera LGTBI, probablemente si quitamos la bandera LGTBI haya gente que lo vea
que lo vea más claro, porque ya sabe que la bandera LGTB hay gente a la que le provoca un poco de escozor, ¿no? Pero, por ejemplo, no hemos podido volver a ver a ningún participante llevando la bandera de Ucrania en solidaridad con Ucrania, salvo la propia delegación de Ucrania. Creo que esto también hay que decirlo y que es una norma absolutamente sin sentido la que se ha impuesto por parte de la UER. Mire, la última vez que se subió la bandera LGTBI fue Marco Mengoni, recuerdo en el año 23, si no recuerdo mal, y el año pasado Nemo subió la bandera no binaria, pero la tuvo que esconder para poder sacarla en el escenario. Hombre, que estamos en el año 2025. O sea, que haya que esconder una bandera para sacarla en el escenario de un evento público que ven cientos de millones de personas en Europa, me parece que no dice mucho de la organización. Y mire, voy a hacer una crítica clara con este tema, porque creo que también desde el colectivo LGTB hay que darle una vuelta. Es sorprendente el papel de la UER en relación con el colectivo LGTB. Por un lado, como todo el mundo sabe, el colectivo LGTB es uno de los que más apoya Eurovisión. Y por otra parte, prohíben la bandera LGTB. Esto en mi pueblo le llaman un pinkwashing de manual, el que hace actualmente la Unión Europea de Radiodifusión con el asunto de la bandera LGTB. No se puede estar haciendo una cosa y la contraria, basar la recuperación del festival en el colectivo LGTB y a la vez prohibir sus símbolos. Creo que esto, sinceramente, no tiene ningún sentido. Muchas gracias. Gracias.